Transportistas protestan en todo el país. Toda esa fila es de... Militar detenido por caso Lidia Villalba. Y gobernadores van por más exgobernadores y exsecretarios. Denuncias penales. Pero me faltan muchos exsecretarios. Bienvenidos al Caporal del 22 de marzo. Comenzamos. Esto pasó en el Cañón del Sumidero, después de un sismo al mediodía de este martes 22 de marzo, de 4.5 de magnitud. Por fortuna no había personas en la zona, ni tampoco fueron registrados daños materiales. México amaneció este 22 de marzo con una manifestación replicada en casi todo el país. Desde ayer, la Alianza Mexicana de Organización del Transporte AC, la AMOTAC, anunció de la protesta en todo el país por diversos motivos: inseguridad en las carreteras, aumento en las casetas de peaje y el aumento del precio del combustible. El amago lo hicieron realidad. La protesta fue registrada en al menos 30 entidades desde la mañana, con bloqueos carreteros, todos con carreteras, los bloqueos tanto totales como parciales en carreteras que comunican a la Ciudad de México. A 6 horas del inicio de la protesta, Caminos y Puentes Federales y la Guardia Nacional reportaron que permanecían al menos 3 bloqueos que afectaban carreteras de los estados de México, Puebla, Querétaro y Veracruz. Para mañana, la AMOTAC ha anunciado protestas en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en el Zócalo. Pero aquí ya se están preparando, ¿eh? Aquí lo que es adelante de la VIC, aquí en de Tres Ríos para adelante ya están preparándose para salir. Dirección Metro, los de AMOTAC. Toda esa fila es de los de AMOTAC, trailers, taxis, camionetas. El pasado viernes 18 de marzo te platiqué del asesinato de la empresaria y golfista Lidia Villalba, ocurrido el jueves 17 de marzo en Ojuelos, Jalisco, en un hecho muy extraño sobre el cual fueron ofrecidas varias versiones oficiales por parte de diversas autoridades. Este 22 de marzo nos enteramos que un juez vinculó a proceso a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional por este hecho. Aunque el juez lo procesó ayer, apenas hoy se hizo público. El militar está acusado de homicidio calificado y le fue dictada prisión preventiva de oficio. La detención, según ha trascendido, se realizó este fin de semana. Se trata de un elemento adscrito a la 11 Zona Militar que fue trasladado este 21 de marzo a una prisión castrense en donde va a permanecer durante todo el procedimiento penal. Esta es la imagen del video que te traje sobre el tema, donde te expongo las versiones encontradas ofrecidas por 3 autoridades, principalmente con el objetivo de evadir responsabilidades. En Veracruz, el gobernador, el morenista Cuitláhuac García, anunció que interpondrá denuncias penales en contra de funcionarios de los 2 gobiernos que lo antecedieron, los encabezados por el priista Javier Duarte y el panista Miguel Ángel Yunes Linares. Debido, aseguró el mandatario actual, a irregularidades que han encontrado en la deuda estatal. Aseguró Cuitláhuac que no solamente los gobernadores deben de responder, sino también todos los funcionarios involucrados en esas operaciones. Sobre el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares en específico, aseguró que el gobierno dejó de ganar demandas, por lo que sospechan colusión de autoridades en perjuicio del Estado. Con razón de la deuda que nos heredaron, porque nosotros pensamos hubo un manejo de simulación en la deuda. Vamos a implementar denuncias
penales contra funcionarios de la administración anterior y de la de Javier Duarte por haber simulado tipos de deuda y no haber defendido al Estado de demandas de acuerdo a las atribuciones de cada funcionario. Es decir, se dejaron ganar en demandas, pensamos, porque hubo una colusión total. El que perdía era el Estado y quien tenía que pagar era del presupuesto del Estado, dinero público. Pero no solamente Cuitláhuac García va en contra de los exservidores públicos. En Nuevo León, el gobernador elemecista Samuel García anunció también la mañana de este martes 22 de marzo que vienen más carpetas que serán presentadas ante la Fiscalía de Nuevo León, con el objetivo de denunciar a los secretarios de la anterior administración y a sus proveedores. Recordemos que actualmente se encuentra detenido Jaime Rodríguez, alias El Bronco, gobernador que antecedió a Samuel García. Ahora el gobierno actual va contra, según el listado del mandatario estatal, contra el secretario general de gobierno, Manuel González, el secretario de Movilidad y Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errizurris, y el secretario de Salud, Manuel de la O, que de hecho sobre el secretario de Salud te platiqué hace un par de días, que es el médico de cabecera actualmente de El Bronco, y que le hizo una visita al penal, tras el cual aseguró que el Bronco se encontraba grave de salud. Todo esto tras la detención del exmandatario. Venimos a revisar al ingeniero. ¿Qué le encuentra mal de salud el ingeniero? ¿Qué tiene? ¿Pero qué es lo que Por tiene? eso vamos a primero que lo revise el doctor. ¿Pero y qué luego tipo de platicamos. enfermedades tiene? Por eso Sabemos que está platicamos. medicado, doctor. Ahorita que lo revise, ahorita platico con ¿Pero usted. qué tipo de enfermedades tiene Déjeme que lo revise. anteriormente? Déjeme que lo ¿Pero revise. qué le reportan, doctor? Y ya que lo revise, platico con ustedes. ¿Qué es lo que le reportan de principio? De Está inicio que... delicado. Vengo a ver. Así las cosas en Nuevo León, y esto es parte de lo que dijo Samuel García. Es interminable la corrupción que había en el gobierno anterior y obviamente el principal responsable hoy está tras las rejas. Pero me faltan muchos exsecretarios, empezando por el de gobierno, que por cierto, él fue también gobernador sustituto en las broncofirmas. Y me falta el de movilidad, y el de salud, y la de educación, y ahí vamos. A propósito, ¿cómo va el caso del Bronco? Ayer te traje a este video, a este canal, sobre los cateos hechos en dos fincas del exgobernador, en una de las cuales fueron encontradas 2 millones de pesos en efectivo y 2 armas de fuego, pero también fueron encontradas 2 cajas fuertes que fueron trasladadas a Monterrey para abrirlas y ver qué había en su interior. Todo como parte de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Nuevo León. Bueno, te dejo de hecho el link en los comentarios de este video por si quieres más detalles de este hecho. La noche de este lunes, 21 de marzo, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó que ya abrieron las cajas fuertes. En una encontraron ni más ni menos que 4,500 pesos en efectivo. Y en la segunda encontraron nada. Te comparto el comunicado para que lo leas por ti mismo. En verdad, el Bronco tenía 2 cajas fuertes cerradas, una para guardar 4,500 pesos y otra para guardar nada. Déjame tu comentario. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.